Y bueno, hoy continuando con eso que venimos hablando, que empezó el pastor el domingo pasado, de la familia, hoy quiero hablar de algo que la Biblia habla, de un mensaje que Pablo dio para una ciudad en específico, en un lugar en específico, que estaba viviendo una situación en específico, y que también son consejos y cosas que nos sirven a nosotros para el día de hoy. Entonces le invito a leer la Biblia en Efesios. Vamos a leer desde el versículo 21 al 33 para arrancar, y después leemos un poco más. ¿Qué capítulo? Efesios 5, del 21. Leemos, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a su marido. Bueno, sabemos que una familia es cuando un hombre y una mujer deciden ante Dios, ante la ley, ante testigos, unirse en matrimonio, ¿no? Y unirse en matrimonio es un pacto que hacemos con el esposo o la esposa y Dios, que es muy importante. Mucha gente tiene matrimonio sin tener en cuenta a Dios, pero el diseño es que Dios está con ese matrimonio. Dios es la cabeza del matrimonio. Entonces, el matrimonio, para que esté más unido, sea más fuerte, para que vengan las pruebas, las peleas, los problemas económicos, todo eso, para que el matrimonio esté unido, el matrimonio tiene que estar sujeto a Dios. Si no estamos sujetos a Dios, van a venir las pruebas, van a venir problemas, van a venir discusiones. ¿Y qué pasa comúnmente? Está muy de moda que viene un problemita, no, me divorcio, no, soy infiel, no, me separo, voy de con mi familia, me voy a formar otra familia. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos agarrados a Él, y cuando vienen los problemas, los pasemos junto con Él. Entonces, en este pasaje encontramos que al principio Pablo habla diciendo que la mujer esté sujeta a su marido como al Señor. Y muchas veces eso se malinterpreta y se dice que la mujer tiene que estar sujeta y que el marido es superior, y no es eso lo que quiere decir Pablo. Si vamos, para dar un ejemplo, en la milicia, un soldado tiene que estar sujeto a su capitán, a su cabo, a su superior, para cumplir una misión. Pero eso no quiere decir que el soldado sea inferior como persona, o que sea menos que el capitán. No. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene su rol dentro de la milicia en este caso. Y en la familia también. El hombre tiene el rol de ser la cabeza y la mujer de estar sujeta. También dice, en otras versiones, dice que la mujer tiene que cambia esa palabra de estar sujeta y dice que tiene que servir a su marido, servir a su esposo. A eso se refiere. Y también, ¿por qué Pablo puede llegar a decir esto?
Porque en Éfeso, la ciudad donde va dirigida esta carta, era una ciudad donde tenían diosas. Eran diosas, estaba la prostitución muy bien vista, las mujeres que se prostituían estaban bien vistas, las aplaudían, las tenían como diosas, y se hacía culto a diosas. Entonces, ¿por qué Pablo puede decidir mandar esta carta así a Éfeso? Porque el Evangelio estaba llegando a ese lugar, las mujeres que estaban en prostitución, estaban en esos cultos, esas cosas, estaban siendo libres a través del Evangelio. Estaban volviendo a tener dignidad, porque una mujer que se prostituye no tiene dignidad. Entonces las mujeres estaban volviendo a tener dignidad, volviendo a ser libres a través del Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Ahora que las mujeres son libres, usen esa libertad para hacer lo que Dios dice, para agradar a Dios. Entonces les manda estas ciertas pautas, digamos, que manda a las mujeres ahí. En el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice como al Señor y no quiere decir que el marido es como el Señor, sino dice que estando sujetas al marido le están dando la gloria al Señor. No es que mi marido es semejante al Señor. No es eso lo que está diciendo. Ahora, no siempre el marido está en lo correcto. Por más que sea un marido creyente, no siempre está en lo correcto. ¿Verdad? No siempre lo que está diciendo está alineado a lo que Dios dice, al diseño de Dios para la familia, al diseño de Dios para el matrimonio. ¿Y qué puede hacer la mujer en ese caso? Porque nos está diciendo que debemos estar sujetas, debemos estar sirviendo al marido, que debemos seguir al marido, pero el marido está haciendo algo o su visión o hacia donde está yendo es lejos de lo que Dios tiene diseñado para la familia, es lejos de lo que Dios quiere, o hasta que muchas veces capaz que es pecado. ¿Qué hace la mujer ahí? Y la respuesta está en Hechos 5:29. ¿Alguien si lo puede leer, por favor? Hechos 5:29. Respondiendo los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Él dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si el marido está yendo contra lo que Dios estableció, la mujer no puede ir contra su fe, contra Dios, para seguir a un marido. Por más que el marido sea creyente, por más que el marido, si el marido está yendo contra Dios, ahí la mujer puede, es difícil la situación, ¿no? Pero puede decirle, si el marido se deja hablar, en casos que no, decirle: mira, me parece que está yendo contra lo que Dios dice. Y primero orarle a Dios, porque en muchas situaciones, muchos distintos matrimonios, distintas maneras de tratarse del matrimonio, pero si el matrimonio es creyente y el hombre está yendo contra lo que Dios dice, la mujer no debe ir contra lo que Dios dice. La mujer debe decirle, así como la mujer es la ayuda idónea para el hombre, debe decirle: mira, me parece que estás equivocado, estás yendo contra lo que Dios diseñó, contra lo que Dios dice. Y muchas veces pasa, porque muchas veces el hombre es más complicado que la mujer. El hombre es más terco, el hombre es más desordenado, el hombre es más impulsivo, pensamos menos las cosas, hacemos todo a atropellada, ¿sí? Entonces, eso es importante, saber que, como dice en ese versículo, ningún hombre está por encima a lo que Dios dice. Y ahí vemos que, como leímos este pasaje, del 21 al 24, le habla específicamente a las mujeres. Y después del 25 en adelante, le habla al hombre, le habla comparándolo con Cristo, comparándolo con el amor de Cristo a la iglesia, pero no porque
no porque arranca hablando de las mujeres, esto es solo para las mujeres. En cambio, vemos que le habla en 4 versículos a las mujeres y el resto le habla a los hombres. Porque acá el deber más grande, como cabeza de familia, es del hombre. Es del hombre. Acá, si leemos el 24, dice, así que, el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces si yo no tengo el carácter de Cristo, si yo no soy como Cristo, Cristo vino a servir, Cristo se inclinó y lavó pies. Cristo fue humilde. Cristo nos enseñó a amar. La palabra amor en una persona es Cristo. Él nos enseñó a amar. En su carácter vemos amor, vemos humildad. Entonces, dice que los maridos tenemos que amar a nuestras esposas según como Cristo ama a la iglesia. Es el ejemplo. Entonces, ¿Cristo qué hizo por nosotros? Cristo hizo un sacrificio enorme, que fue cargar con mis pecados, cargar con todos nuestros pecados y morir en la cruz para darnos salvación. Pero también fue humilde, fue una persona de carácter humilde. Fue cuando vivió acá en la tierra, vino a servir. Entonces, eso de servir y estar la mujer sujeta y la mujer servir, pero el hombre tiene que servir. El hombre tiene que amar, tiene que ser el ejemplo del carácter de Cristo en la familia. Eso tiene que ser el hombre. Si el hombre no refleja a Cristo en su casa, en su familia, ¿cómo vamos a reflejar a Cristo en la iglesia? ¿Cómo vamos a reflejar a Cristo en el trabajo, con los vecinos? Si no reflejamos a Cristo en nuestra casa, si no somos los primeros en servir, si no somos los primeros en cuidar, si no somos los primeros en amar, el hombre es el que tiene que ser más comprometido con la familia. Es el que Dios le dio el lugar de dirigir la familia, de ser la cabeza. El hombre va adelante, la esposa y los hijos vienen atrás. Entonces lo que el hombre hace es la vida para la familia. Y si el hombre no tiene el carácter de Cristo, y muchos cristianos es una lucha, porque a mí me pasa de que muchas veces lucho conmigo mismo para tener el carácter de Cristo, y para tener el amor, y para ser humilde, y para servir. Muchas veces lucho conmigo. Pero hay cristianos que no les incomoda eso, y que toman este pasaje, y nos vamos a leer el 24, y dicen, la mujer tiene que estar sujeta a su marido como a Cristo. Y dicen, no, tú tienes que estar sujeta a mí porque la Biblia lo dice. Y no leemos el resto, no leemos el contexto, no leemos el pasaje entero. Y un texto fuera de contexto, ¿qué es? Es un pretexto. Entonces yo no puedo agarrar estos versículos y decir, no, decirle a mi esposa, tú tienes que estar sujeta a mí, porque lo dice la Biblia, pero yo no tener el carácter de Cristo. Si yo no tengo el carácter de Cristo, yo no le puedo exigir a mi esposa. Si yo no tengo el carácter que Cristo quiere formar en mí, yo no puedo decirle a mi esposa, tienes que estar sujeta. Yo no puedo estar cinchando a mi esposa a cosas que no son de Dios. A cosas que no son del diseño que Dios tiene para la familia, que Dios tiene para el hogar. Y después, hay una cosa que se va de generación en generación, ¿no? Nosotros somos muchas veces imágenes repetidas de nuestros abuelos, de nuestros padres, y vamos repitiendo patrones. Entonces, yo realmente amo a Cristo, yo realmente creo que la Biblia es la palabra de Dios, que realmente es el diseño de la vida de un cristiano. Yo realmente vivo, creo eso, o vengo a la iglesia nomás y hablo de eso, y hablo de eso con los hermanos de la iglesia, y en mi casa soy cualquier cosa. Si yo realmente creo que esto es verdad, yo tengo que rogarle a Cristo que Él forme en mí su carácter. Por amor a Él y por amor a mi familia. Si yo no tengo un carácter como Cristo, yo no puedo pretender que mis hijos
sean cristianos ejemplares. Yo no puedo pretender que mis hijos después no quieran servir o quieran estar en la iglesia. Si no ven en mí que yo realmente tengo un carácter como el de Cristo, realmente se ven los frutos del Espíritu en mí, es imposible. Si yo en mi casa, yo hablo de Dios en mi iglesia y voy a mi casa y empiezo los gritos con mi esposa. Voy a mi casa y de repente la violencia. Porque pasa. ¿Qué están viendo mis hijos? Y muchas veces, gracias a la misericordia de Dios, muchas veces se corta ahí el ciclo. Y muchas veces se rompe la cadena. Y gracias a la misericordia de Dios, las nuevas generaciones y las nuevas familias lo van haciendo distinto y lo van haciendo mejor. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si se vuelve peor? ¿Qué pasa si de generación a generación viene, y a veces son generaciones cristianas? A veces el abuelo era cristiano, el bisabuelo era cristiano, el tatarabuelo era cristiano, el padre era cristiano, el hijo era cristiano, y no viven y no tienen el carácter de Cristo. Y muchas veces en las casas se ven cosas que no son dignas de un creyente, no son dignas de un cristiano. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, el hombre como hombre, pedirle a Dios. Yo sé que es una lucha difícil. Pedirle a Dios: Señor, pon en mí el carácter de Cristo. Pon en mí ese amor que tú tienes hacia mí y hacia tus hijos. Pon en mí ese amor. Enséñame a ser como tú quieres que yo sea. Pero no dejes que yo sea malo. No dejes que esas cosas, esas costumbres que vienen de atrás, eso que yo vi, no dejes que eso sea en mi vida. Entonces, si seguimos leyendo un poco, dice así también el 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, también como Cristo a la iglesia. Entonces dice que el esposo y la esposa son una sola carne, y que nadie, nosotros nos levantamos y nos lavamos la cara, nos peinamos, nos bañamos, nos ponemos perfume. ¿Por qué? Porque nos cuidamos. A nadie le gusta andar sucio, o le gusta andar con la ropa en mal estado. Entonces nosotros nos cuidamos. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Cuidar de nuestra esposa. Cuidar tanto del esposo como de la esposa, y la esposa al esposo. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Somos una sola carne. Eso es lo que Dios diseñó, lo que Dios quiere. En el pacto somos una sola carne guiada por Dios. Es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo cuidamos? Cuidamos con paciencia, cuidamos con amor, cuidamos escuchando y conversando. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Hay muchas maneras. Todos sabemos cómo podemos cuidar de alguien. Pero acá nos dice cuidar como si fuéramos nosotros mismos. Porque yo si me agarro la puerta con el brazo con la puerta, no voy a seguir cerrando la puerta con el brazo ahí. Tampoco lo debo hacer con mi esposa. A mi esposa tengo que cuidarla como a mí mismo. Es el rol del esposo. Y también el esposo muchas veces se olvida. En Timoteo habla de que el hombre que no provee es peor que un inconverso. El cristiano que no provee es peor que un inconverso. Y no solo proveer de lo material. El hombre es el encargado de proveer de la palabra. El hombre es el encargado de decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a tener un tiempo en familia, vamos a cantar unas canciones, vamos a orar juntos, vamos a hacer un devocional, vamos a leer. El hombre es el encargado
En muchos lugares pasa que la mujer es la que lo hace. Y gloria a Dios por eso. Pero el hombre tiene que hacerlo. El hombre es quien tiene que proveer el sustento para lo físico, pero también tiene que proveer para lo espiritual. No somos solo seres carnales, somos seres carnales y espirituales. Y tenemos que siempre alimentar más el espíritu que la carne. Y el deber de que mis hijos sean creyentes, sean buenos creyentes, sean temerosos de Dios, temerosos de la palabra, el deber es mío. El deber de que mi esposa se alimente de la palabra, crezca en su fe, es mío. Entonces, si nosotros como familia buscamos a Dios constantemente, si nosotros como familia nos humillamos delante de Dios, le rendimos a Dios nuestras vidas, Dios va a trabajar y nos va a moldear con un carácter como el de Cristo. Y Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Pero nosotros tenemos como familia que rendirnos. El hombre tiene que enseñar a la familia a rendirse ante Dios, a buscar a Dios orando, a buscar a Dios leyendo la palabra. Eso es lo que tiene que hacer el hombre. Y después, una cosa muy importante en el versículo 31, dice algo que el otro día también el pastor hablaba, que se encuentra en Génesis. Y es algo que Dios le dijo a Adán. Y él dijo cuando el Señor creó de Adán a Eva. Entonces dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir eso de dejar? Lo decía el pastor el otro día. Cuando dejamos, no es que no los vemos nunca más a papá y a mamá, o la familia, no vemos. Me caso y pongo una pared así, una pared de 6 metros, pero lo veo, y ellos allá, y yo. No. ¿Qué quiere decir el dejar a tu padre y a tu madre? Es dejar esa costumbre que sabemos que no está bien, que sabemos que no edifican, que sabemos que si yo sigo con esas cosas, a mi familia no le va a hacer bien. Es dejar todas esas cosas atrás. Dejar todo eso atrás. Es sentarme y decirle, y pensar, bueno, ¿qué está bien y qué está mal? Bueno, yo aprendí de mi padre que siempre tenía stock de papel higiénico en el baño. Aprendí de mi madre que ella siempre, todas las noches, esperaba con sus hijos. Todas las noches. Bueno, son las cosas que son buenas que yo tengo que adoptarlo para mi futura vida, como esposo, como padre de familia, o como madre de familia también. Pero si yo veía en mi casa peleas, discusiones, si veía en mi casa que de repente mi padre se iba, y se iba mi madre, y mi padre hablaba con una mujer, y mi madre hablaba con... Esas cosas no. Eso no puede seguir así. Esos patrones no podemos seguirlos repitiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que todas esas cosas que nosotros vivimos que están mal, no las repitamos en nuestra vida. No sigamos todos esos patrones malos. Entonces, ya hablamos un poco de la mujer, del rol de la mujer, hablamos un poco del rol del marido, y los hijos no se van a escapar. Entonces vamos a seguir un poquito. En el capítulo 6 vamos a leer del 1 al 4, alguien que pueda leer, por favor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, ahí tenemos hijos, que nuestro rol como hijos es obedecer al padre y a la madre. Pero eso no viene solo. Si nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, el Señor nos da un premio. Es un mandamiento con promesa. Y las promesas del Señor, ¿cómo son? Son fieles, son verdaderas.
No son promesas como la de nosotros que de repente te prometo que de tarde vamos a ir a la playa y no, nada. No, las promesas del Señor son verdaderas. El Señor no se contradice, las promesas del Señor son fieles. Entonces, si nosotros honramos, obedecemos, respetamos lo que nuestro padre y nuestra madre dicen, Él dice que nos va a ir bien y nuestros días serán largos en la tierra. Vamos a vivir muchos días. Así que vamos a ver qué tanto obedecemos, ¿verdad? Y también ahí habla un poco de los padres, que dice que no provoquemos ir a nuestros hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y cómo es la disciplina y la amonestación del Señor? Para eso lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el carácter del Señor. ¿Cuáles son los atributos del Señor? Entonces sabemos que lo primero que se nos viene en mente, a mí se me viene en mente cuando pienso en el Señor, es la misericordia. Entonces nosotros como padres tenemos que ser misericordiosos a la hora de juzgar a nuestros hijos. Tenemos que primero amarlos y siempre controlar nuestro enojo, porque muchas veces hacen cosas que nos hacen enojar. Entonces, controlar nuestro enojo, y no hacerlo, no provocar que se enojen más, sino corregirlos. Y también, muchas veces la manera de corregirlos está acá. Está acá. Es agarrar la Biblia y decir, mira hijo, mira hija, la Biblia dice esto. Y después dice que el Señor puso los roles, al padre como cabeza, a la esposa como madre y como ayuda idónea para ese padre, y a los hijos, el rol del hijo es honrar al padre y honrar a la madre. Y tiene una promesa. Tiene una promesa. Dice para que te vaya bien. Muchas veces no honramos a nuestro padre, a nuestra madre, pero pretendemos que nos vaya bien. Después, capaz que te puede ir bien, sí, porque el Señor es misericordioso. Pero nuestro deber para asegurarnos de que el Señor nos va a dar buenos días y nos va a dar larga vida en esta tierra, es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y también honrar cuando estamos debajo de su techo y honrar cuando ya salimos del techo. Porque si salimos del techo de nuestros padres, no es que eso de dejar al padre y a su madre es olvidarlo, no. Muchas veces, como papá y mamá nos cuidaron cuando chiquitos, cuando estábamos enfermos, cuando éramos 100% dependientes, muchas veces se invierte. Muchas veces papá y mamá dependen de nosotros, depende de que nosotros los ayudemos, depende de que nosotros los cuidemos, les demos de comer, los visitemos. Entonces, eso también va a producir que esa promesa que el Señor tiene crezca en nuestra vida. El Señor nos vea y diga, mira, ella honró a su padre, él honró a su padre y a su madre. Él va a tener largos días, él va a tener buenos días en la tierra. Y bueno, y para ir cerrando, me gustaría dejar una meta para esta semana y para que perdure, una meta para que perdure. Y la meta es como que familias de esta iglesia, que somos familias, somos parte del cuerpo de Cristo, somos familias de esta iglesia, de este lugar, es que nuestros vecinos, nuestros compañeros, la gente que nos ve, que nos conoce, vea el carácter de Cristo, vea esta enseñanza que Pablo hace en Efesios, acá, que lo vea nosotros antes de leerlo. Que vean nosotros una familia donde el padre es la cabeza, que tiene un carácter como Cristo, que la esposa sirve y está sujeta a su marido, también al Señor, y que los hijos honran a su padre y a su madre. Entonces, esa es la imagen que como familia y como iglesia tenemos que dar de Cristo. Esa es la manera que la iglesia crezca. La iglesia va a crecer cuando ven en esposos el carácter de Cristo,
en las esposas que están sujetas y en los hijos que honran a sus padres. Bueno, los invito a inclinar por favor, lo oramos y vamos a ir terminando.